Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre la partícula de Dios. Así que no se muevan, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Vamos a empezar el programa y queremos hacerte recordar que todas tus opiniones y preguntas puedes hacerlas llegar al programa a través de las redes sociales. Controversia tiene Facebook, blog, Twitter y también un canal en YouTube. Así que ya lo sabes. Chicos, bienvenidos al programa. Hoy tenemos un temazo, es súper el tema, es un tema muy en boga, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de la creación? Porque básicamente el tema de la partícula de Dios o el bosón de Higgs, ¿verdad?, trata de explicar el origen de la vida. ¿Por qué es que el hombre trata de buscar de dónde viene? Hay fuentes y hay pensamientos que dicen que si tú sabes de dónde vienes y cuál es tu pasado, pues vas a saber quién eres y a dónde vas, ¿no? Y quizás esa necesidad. La necesidad intrínseca que tenemos de pertenecer a algo, ¿no? De pertenecer a alguien, esa necesidad de pertenencia. Hay muchos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, los orientales dicen que el origen de la vida o la vida es un círculo, ¿no? Todo final es un principio y todo principio es un final. Bueno, justo también de lo que mencionas, Manuel, algunos espiritistas modernos piensan que la vida no tiene un inicio ni un fin, solo es simplemente la vida. Cuando hablamos en las culturas, ¿no?, en las culturas antiguas, esas culturas que ya no existen, ¿cómo explican ellas el origen de la vida? Y justamente, si vemos nosotros en la mitología griega, cómo tratan de explicar este origen. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, tú, Yurema, habrás visto películas, o Manuel, habrás jugado alguna vez algún juego, o Lulubé, tú también quizás hayas visto en algún video o hayas leído por ahí en el curso de historia sobre Zeus y Cronos y cómo ellos tratan de buscar ese origen ahí. Y lo interesante que podríamos rescatar de todas estas formas históricas, bueno, más que históricas, folclóricas y culturales que las diferentes culturas han tenido para mostrar el origen del mundo, es que siempre hay algo interesante, ¿no? No hay nada y aparece. Hay un desorden y se coloca en orden. Sin embargo, cuando vemos el origen del hombre en sí, ¿qué tipo de teorías encontramos hoy por ahí entre los amigos? ¿Qué tipo de creencias hay hoy en día sobre el origen de la vida, el origen del universo? Bueno, una teoría muy conocida por muchos de nosotros es la del evolucionismo, que salió de una ameba y comenzó a evolucionar y así, hasta que llegó un periodo en que se planta y ya nomás y queda como ser humano y nosotros estamos aquí. ¿Qué otro tipo de teorías podríamos mencionar? Por ejemplo, la teoría del Big Bang, la teoría de Darwin, la teoría del creacionismo mismo. No sé, hay otras teorías Y mencionando también al comentario anterior de James de los dioses griegos, yo me pondría a pensar si alguien me habla, por ejemplo, de la creación, ¿no? Ahí sale que los dioses crean a la humanidad y un montón de cosas, ¿no? Y te preguntas de dónde salió este dios, ¿no? O de dónde salió tal, ¿no? Y lo mismo te podrías preguntar en el pensamiento creacionista, ¿no? ¿Y Dios, quién lo creó? ¿De dónde salió? Igual ¿Cómo originó? ¿Cómo se empezó? De la evolución, o en la teoría del Big Bang, ¿no? Hubo una gran explosión, los diferentes unidades de vida empezaron a evolucionar, pero ahora, siempre, ¿quién creó estas unidades? ¿Quién creó la gran explosión? Cuando entramos a hablar netamente de la física, ¿verdad?, que son las reglas que son iguales acá o en cualquier parte del universo, y entramos de lleno al tema que es la partícula de Dios, ¿qué tipo de polémicas ha levantado el tema? ¿O qué es lo que la gente piensa respecto al tema? ¿O es que será que hay ignorancia sobre este punto? En el mundo cristiano, no sé si será ignorancia, pero también de parte preocupación, ¿no? Porque si se prueba que de alguna forma, porque esta teoría refuerza el Big Bang, o sea, si hubo fuerzas que de alguna forma originaron vida, originaron los primeras partículas, los primeros átomos, entonces, ¿de dónde queda mi fe? Entonces, si esto se prueba,
porque uno tiene fe en Dios, ¿no? La mayoría de personas que son cristianas. Y hay otra filosofía, otro pensamiento que están haciendo a raíz de este tipo de dudas, ¿no? ¿Qué pasa si se comprueba? ¿A dónde queda mi fe? Y el pensamiento que nace aquí es que Dios puede haber permitido que esto pase, que esto suceda, para que comience una evolución. O sea, hablamos también de una evolución, pero a raíz de una creación, ¿no? Y este tipo de pensamiento se está dando bastante, ya es muy común ya. Ahora, hablando de esa teoría del Big Bang sobre el campo de Higgs, ahora, dentro de este estudio que hacen los físicos y hablando del bosón de Higgs y todo eso, se ve que dentro del campo de Higgs, toda la energía que tienen estas partículas, la gravedad, hay 3 elementos que todavía no son descubiertos por qué ocurren o cómo esta partícula puede transformarse en un ser. O sea, puede ser que ya existan las 11 partículas que ya se han encontrado, faltando la 12ª, que es el bosón de Higgs, pero aún encuentran cómo esta partícula, a partir de qué puede transformarse en eso. O sea, todavía es ciencia oscura, incierto, que no se sabe. Bueno, y muchos se preguntan cuándo la encontrarán, porque en cada teoría que siempre de alguna forma quiere negar la existencia de una creación o de Dios, siempre hay como que un eslabón, un elemento, siempre hay algo que está perdido, pero que nunca lo encuentra. Pero básicamente, el temor del mundo cristiano, ¿en qué podría estar basado? ¿En qué? ¿En el miedo a que se pruebe, el miedo que no se pruebe? Bueno, eso es algo que vamos a tocar en los bloques que vamos a hablar después, cuando hablemos netamente sobre lo que es la creación según la cosmovisión bíblica. Pero cuando hablamos básicamente de todo lo que vemos en el periódico, vemos por aquí, vemos con nuestros amigos o vemos en televisión, ¿la gente está interesada en alguna manera en descubrir de dónde viene? ¿O es que es un concepto o es un conocimiento que la gente de verdad lo nota como si fuera irrelevante? Creo que muchos filósofos y muchas personas pensantes, ¿no?, a lo largo de la historia siempre se han preocupado por eso, ¿no? Porque las grandes preguntas de la historia siempre van a ser eso, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿De qué estoy compuesto? ¿Quién me creó? Siempre hay eso, porque, o sea, quieres, como lo dije en un momento, quiero saber, quiero saber, identificarme, quiero saber, quiero tener identidad. Realmente puede parecer en un principio que no interesa a la persona, pero llega a un determinado momento, porque por ejemplo de niños nosotros no nos interesa y hasta ahora algunas veces ni nos interesa dónde venimos, Claro. pero llega un momento en que nosotros nos preguntamos ¿y de dónde vengo? ¿Para Sí. qué estoy en este Y muchas mundo? veces también, no sé, ustedes habrán podido apreciar el programa Cómo se hace. Y es un programa donde te explica cómo se realizan las cosas, de dónde comienzan. Es más Entonces, simple, como más que complejo. siempre el ser humano está así en ese pensamiento. Y en algún punto en nuestras vidas, de cada uno de nosotros, y todos los que nos ven también se habrán preguntado, pero en realidad, sí, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo aparecen? ¿Verdad? ¿Cómo aparece, Miren, de verdad? hay algo interesante aún que vamos a tocar con nuestro especialista. En el próximo bloque vamos a tener a un ingeniero que nos va a ayudar a entender todos estos puntos. Pero básicamente la pregunta con la cual vamos a cerrar el bloque, si en algún caso apareciera el bosón de Higgs, ¿probaría el Big Bang o solamente sería un paso más cercano a probar que fue real, que no fue real? Y con todo esto vamos a volver después de un bloque. Ustedes en casa no se vayan. El tema que estamos tratando, la partícula de Dios. Esto es Controversia y volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Sócrates Quispe, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar en este programa. Muy interesante porque nos abre sin duda la perspectiva en diferentes ángulos de cómo observar y ver la vida. Bueno, el tema básicamente es la partícula de Dios. ¿Desde cuándo ha intentado el hombre descubrir el origen de la vida? El origen de la vida es un concepto que surge desde que el hombre tiene razón, desde que piensa. Las teorías han sido muchas, siempre comienza con la filosofía, sin duda, porque no había antes el método científico, pero el mayor avance en cuanto a entender el origen de la vida comienza con las pruebas experimentales, donde se proponen diferentes teorías para poder hacer una aproximación de lo que podría ser el origen del universo. Y luego, con el paso del tiempo, se proponen modelos matemáticos y leyes físicas que permiten interpretar, de hecho,
cómo podría haberse originado los diferentes elementos que conforman la materia. ¿Cuándo se empieza a ir a lo más pequeño? Porque lo interesante del tema de la partícula de Dios o el bosón de Higgs es que son cosas que no están allí, o sea, no podemos verlo. Pero ¿por qué estudiar algo tan chiquito cuando podríamos estar estudiando el cuerpo humano, animales, entre otras cosas, para descubrir el origen de la vida? El origen del estudio de las cosas diminutas comienza cuando se producen máquinas que permiten visualizar partículas a tamaños subatómicos. Las primeras máquinas, que son los microscopios, permiten visualizar células, ¿no? En una determinada época. Luego comienzan a desarrollarse máquinas que permiten visualizar los elementos, su tamaño más infinito, y posteriormente comienzan a desarrollarse sistemas que permitan visualizar partículas que existen por detrás del átomo, llamadas partículas subatómicas. ¿Cómo es que se descubren estas partículas? ¿Solamente con microscopios? ¿Y en qué consiste, vamos entrando ya al tema, esta partícula de Dios? La partícula de Dios es un elemento básico para completar un modelo llamado modelo estándar de física de las partículas que permitiría explicar cómo es que se origina el universo. Este nombre partícula de Dios es un nombre que en realidad no se conoce o no se estableció con este nombre, porque en realidad es un concepto que tiene que ver o probar un modelo que tiene que ver con la evolución, pero que por el concepto de creación y de formación y por cuestiones también del autor del libro y por la editora, el nombre no salió con el nombre original que sería el título original The God-Man Particle, que sería la partícula maldita, ¿no? Pero ha adoptado ese nombre por cuestiones comerciales, pero esta partícula, que en realidad se llamaría el bosón de Higgs, es la que permitiría explicar cómo se origina la materia. Y los resultados de este trabajo ya han sido publicados en septiembre del 2012, de los resultados obtenidos en julio del 2012. ¿Cómo es que se obtienen estos resultados? ¿Acaso son con microscopios enormes, a través de simulaciones de computadora? ¿Cómo es que realizan esos experimentos? El experimento para determinar la existencia de esta partícula de Dios, más técnicamente hablando, el bosón de Higgs, es un experimento que tiene que ver con un principio de energía y de masa. Sabemos que todo el mundo está gobernado por estos dos elementos, que es la masa y la energía, los cuales pueden ser intercambiables según la teoría de Einstein. La fórmula elemental es E igual mc al cuadrado, es decir, la energía podría ser convertida en masa y la masa podría ser convertida en energía. En base a este concepto es que se crea una maquinaria conocida como el acelerador o gran colisionador de partículas, en la que se intenta crear o procrear partículas diminutas. ¿Basados en qué? Basados en el choque que podrían tener dos protones. Entonces, en este equipo que se ha creado en la frontera franco-suiza, auspiciada por el Consejo Europeo de Energía Nuclear, construida en una circunferencia de 27 kilómetros, se inyectan protones, los cuales son acelerados internamente y alcanzan velocidades elevadas, de tal forma que en un momento determinado, ambos en direcciones opuestas, chocan. Y en ese choque se producirían supuestamente partículas subatómicas que formarían la partícula o el bosón de Higgs y consecuentemente darían la explicación del origen de lo que vendría posteriormente, que sería el bosón de Higgs crea los protones crean el núcleo crea el átomo crea las moléculas. ¿Es como un mini Big Bang? En realidad están queriendo probar con esta teoría que existe una condición luego del Big Bang que se aproximaría al origen de la materia. Ahora, los físicos para realizar sus experimentos generalmente utilizan el modelo estándar. Entonces, ¿de qué manera este modelo estándar puede influir en la aceptación de esta partícula de Dios así llamada o no para las personas? ¿Cómo puede influir en nosotros para poder aceptar esta teoría? Cuando uno visualiza la materia, uno en su visión normal
solamente ve cuestiones globales, pero cuando uno comienza a investigar el detalle de lo que es la materia, que en este caso son los átomos, y comienza a visualizar la parte más interna que son las partículas subatómicas, y va estableciendo las conexiones que existen dentro de ellas, se va a dar cuenta que en realidad esto es de fundamental importancia para todos nosotros. Porque por detrás de estos mecanismos internos se observa que todo está armonizado. Y esa armonización no es una cuestión de casualidad, sino es una cuestión de algún poder divino que pudo haber actuado, que en este caso sabemos que es Dios, que actuó para conseguir esta armonización, porque es difícil entender cómo es que la materia apareció de la nada. Tuvo que ver, de todas maneras, algún elemento básico para poder construir los bloques, de lo cual conocemos ahora como materia. ¿Y qué hay de esas personas que mayormente piensan que la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia ni con la religión, ¿no? O sea, ¿realmente no tienen nada que ver o sí hay algo común entre ambas? La ciencia con la Biblia son dos conceptos que van de la mano. Porque analizando básicamente, por ejemplo, lo que describe Salomón en los Proverbios, uno puede encontrar cómo Salomón, en su sabiduría, conseguía describir todos los elementos de la naturaleza. Él estaba aplicando los principios religiosos a la hora de hacer investigación. Entonces, cuando uno piensa en ciencia y Biblia, uno simplemente confirma a través de la ciencia las grandes maravillas que Dios ha establecido en su creación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de encontrar este bosón de Higgs? ¿Será tan solo probar o llegar a comprobar que la teoría del Big Bang es cierta o quizás será un modo de desacreditar las otras teorías? Existen varias teorías en relación al origen del universo, pero la más aceptada y la que ha, sin duda, tenido mayor impacto a nivel científico ha sido la partícula de Higgs, el bosón de Higgs. ¿Por qué la importancia? Porque es un paso siguiente de la gran teoría propuesta por el Big Bang. El Big Bang es una teoría basada en conceptos físicos que tiene que ver con termodinámica fundamentalmente, que es la gran explosión. ¿Cómo comienza el proceso? En términos simples de describir. La teoría propone que inicialmente el universo era una materia de alta densidad, es decir, había mucha compactación. Y esa materia se encontraba a una condición de alta energía y alta presión. En un momento determinado, esta materia comienza a expandirse. Ese es el momento del Big Bang. Comienza a haber la explosión. Y toda la materia comienza a difundirse y sabemos del principio de termodinámica que todo proceso que involucra la expansión, además involucra la disminución de la temperatura. Cuando comienza esa expansión, se comienzan a aparecer algunas partículas subatómicas que permiten la creación, en la teoría, en la creación de la materia. Y la única forma de poder explicar esa creación de la materia es a través del bosón de Higgs, que sería la parte elemental que permitiría la creación de los protones y de los neutrones, que darían lugar, sin duda, el origen al átomo y posteriormente a todo lo que involucra la generación espontánea. Entonces, ¿qué pasaría si se encuentra, daría crédito a esa teoría física y desacreditaría la creación de Dios si se encontrara este bosón de Higgs? En realidad, la partícula de Dios o el bosón de Higgs no ha sido encontrado todavía. Lo que ha sido encontrado básicamente han sido algunos elementos que podrían ser aproximados a esta partícula de Higgs o el bosón de Higgs. Los datos que han sido publicados en la Physics Letters B de septiembre de 2012 muestran que la supuesta partícula tiene una masa de 125 teraelectrovoltios, que sería supuestamente en teoría la partícula de Higgs, pero que los físicos reconocen, y todo el mundo científico reconoce, que en realidad no es o es una posible partícula de Higgs porque aún falta determinar las propiedades de esta materia que ha sido encontrada, de ese bosón de Higgs. Ahora, decir que esto puede desacreditar a la creación, pues no creemos que sea así, porque lo que haría simplemente sería confirmar que Dios tiene y controla todos los elementos.
Es una cuestión de cosmovisión entonces, no Es es, que cosmovisión. es el Dios de la física. Dios coloca las leyes y Él puede Dios coloca moverlas y transcribirlas como Él desee. ¿Qué otras, de repente para ir cerrando un poquito esta parte que hablamos del bosón de Higgs, desde cuán antiguo es este tema, ¿verdad? Porque no es algo que se hable reciente. El acelerador de partículas europeo, ¿verdad? Es una maquinaria que tiene mucho tiempo. ¿Por qué es que con tantos años de investigación, recién ahora se empiezan a hablar de cosas que ni siquiera se han encontrado? En principio, la teoría propuesta por Peter Higgs nace en el año de 1964. A partir de este primer modelo teórico propuesto, es que se permite establecer y se coloca la idea de que la única forma de comprobar la teoría de la evolución es a través del descubrimiento de este elemento fundamental. Porque cuando uno piensa en materia, uno piensa en elementos básicos que dijimos que son las partículas subatómicas, las cuales pueden ser, las que le dan materia al átomo, son los electrones, neutrones y los protones. Y son unas partículas también adicionales, que son los gluones, que permitirían hacer que estos elementos básicos se combinen de tal forma que exista la interacción entre ellos y se crean fuerzas electromagnéticas. Ahora, ¿de dónde nacen estas otras partículas? Tiene que haber sin duda un elemento básico que tendría que ser el originador de la masa. Y el originador de la masa tendría que ser la partícula, el bosón de Higgs. Ahora, recién es que hace más o menos 25 años es que se comienza a invertir en la creación de esta gran máquina que es el acelerador de partículas, en la que se invierte mucho dinero, muchos profesionales, y que resultados promisorios recién se observan a partir del 2008, donde se comienzan las pruebas, ¿no?, de este equipo, pero que tuvieron problemas al inicial, al comenzar. Recién en el 2010 tienen una pequeña, ¿no?, estimativa, porque la idea de este equipo es justamente generar altas energías, más o menos dice que es 99%, ¿no?, de velocidad que tienen que alcanzar las partículas para poder llegar a esa energía de tal forma que pueda crear masa. Y recién este año es que se consigue tener una ligera aproximación de lo que podría ser el bosón de Higgs. Bueno, nosotros como cristianos colocamos nuestra fe en la creación. Dios creó de la nada y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y todos los seres vivientes y todo lo que existe en la tierra salió del poder de la boca de Dios. Dios dijo que se haga y aparecieron. Pero ya que la ciencia y la Biblia son dos elementos que van de la mano, que no se contradicen, sino que la ciencia corrobora lo que la Biblia menciona, nuestra perspectiva como cristianos, a partir de ahora en adelante, que posiblemente vamos a seguir escuchando sobre este experimento y sus avances, ¿cuál debería ser? Ya que si decimos solo Biblia, no podemos cerrarnos, simplemente no podemos cerrarnos porque necesitamos ser informados. ¿Cuál debería ser esa posición? Esta mañana estuve leyendo un artículo del doctor Lutz en relación a la posición que debería tener un cristiano frente al creacionismo y evolucionismo. En realidad, el doctor menciona en este artículo que para ser nosotros defensores del creacionismo debemos también tener los conocimientos básicos en relación a leyes físicas, porque con eso teníamos una visión mucho más clara de la justificación de lo que vemos a través del creacionismo. Entonces, la preocupación nuestra debería ser intentar entender el origen de la vida, porque a través del entendimiento del origen de la vida podremos encontrarle sentido a la vida. Si creemos que nosotros vinimos de la nada, consecuentemente tendremos una vida que se llama hedonismo, que establece que simplemente debemos vivir así como nuestros propios placeres, sí. ¿Okay? Con nuestro placer, ¿no? Vivir la vida sin ningún tipo de preocupación a futuro, porque al final, si venimos de la nada, también terminaremos en la nada. En cambio, cuando uno cree en la palabra de Dios y en la creación, uno sabe que después de todo este proceso tendremos un momento diferente, que es la vida eterna. Y esa vida eterna está justificada justamente cuando se hace la creación, porque juntamente con el plan de la creación se establece el plan de redención. Entonces, cuando uno habla de creación, implícitamente habla de redención también. Así que pensar en creación y utilizar las leyes físicas para entender la creación, porque a partir de la creación comienzan a establecerse leyes físicas en nuestro mundo, y entenderlas, y entender juntamente con esto el plan de redención, uno tiene una vida completamente distinta y una visión completamente distinta a la de lo que pensaríamos si solamente fuese
Origen de la nada y termina en la nada. Bueno, muchas gracias, querido doctor. Nos ha ayudado a entender de una manera muy dinámica, en realidad, todo este complejo mundo científico que para muchos puede llegar a ser complicado. Fue el doctor Sócrates Quispe, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión. Nosotros nos vamos a un corte, no se vayan. Esto es Controversia, el tema La partícula de Dios. Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos en el tercer bloque del programa de hoy, La partícula de Dios. Y después de ya dos muy nutridos bloques, vamos a hablar un poquito sobre lo que la Biblia presenta en este tema. Pero antes de hablar de la Biblia, hablemos un poquito de por qué esa necesidad, ¿no? Lo hemos tocado levemente, pero ¿por qué esa necesidad nuestra, ¿no? de querer saber de dónde venimos? Y cuando un niño crece sin padres, siempre quiere saber, ¿y quiénes fueron mis padres? Cuando el niño crece en su familia, le pregunta a sus padres, ¿y cómo se conocieron? ¿Y quiénes son tus papás? Hace esa pregunta a sus padres. Es como si estuviéramos predispuestos o fuera natural en nosotros, en alguna medida, el poder o el querer saber de dónde venimos, dónde empezó todo, cuál es nuestro punto de partida. Y quizás esta curiosidad, o sea, sea nata en nosotros, ¿no? Porque si no, ¿cómo vemos que hemos podido ahora en la actualidad ver y creer muchas cosas, ¿no? Eso es a partir de la curiosidad que nos nace, la curiosidad que va creciendo y que vamos teniendo como personas, de cómo se realiza, por qué, de dónde, cuál es el principio, explícamelo. O sea, eso es natural, podría pensar, ¿no? En cada uno de nosotros. Sí, yo tanto, pero no comparto muy bien tu idea. ¿Por qué? Porque existe la famosa frase que dice la curiosidad mató al gato. Entonces, como que si nosotros nos ponemos a cuestionar mucho, podemos llegar al punto en que volvernos locos, por tanto, querer buscar el origen de algo. Y podría ser también que quizás, ahí nos estamos yendo de un extremo a otro extremo, ¿no? Uno es el no querer saber nada y el otro es por exceso de información que colapses, ¿no? Y aquí podemos ver también que quizás no sea necesariamente el querer saberlo todo, porque es imposible que un ser humano sepa todo, pero quizás saber tu origen, de dónde provienes y de dónde sales, creo que es algo que toda persona va a querer saber. Ahora, justo hablando de la necesidad que mencionan ustedes y que mencionó Caleb hace rato, ¿por qué la necesidad de nosotros de saber nuestro origen? Porque desde que nacemos, crecemos, no queremos saber el por qué, pero en un momento queremos ya independizarnos y vemos, ya hemos estudiado todo el ciclo de vida que se dice estudiar, crecer, trabajar, tener una familia y morir. Pero ¿cuál es el propósito en este mundo? ¿Solo es eso? ¿Crecer, casarte y morir en este mundo? Como si fuera simplemente un acá? puntito en la eternidad. ¿Será que eso es solo la existencia humana? Ahora, moviéndonos a un concepto, el siguiente paso de lo que estamos hablando, ¿no? El ser humano quiere saber cómo se creó todo, pero hay un problema. En el tiempo en el cual la Biblia no fue abierta para todos, o sea, donde no todos pudieron utilizarla y donde algunos poderes y algunas personas utilizaron la Biblia para oprimir a cierto grupo de personas en su territorio, también se notó un retraso en el avance científico. Y muchas veces hoy en día los grupos científicos o personas que creen y aman a la ciencia toman este punto de referencia para decir, mira, eso es lo que pasa cuando se toma la Biblia, no se avanza. Y se ha creado un paradigma. Fe y ciencia son dos cosas que no se mezclan. ¿Cuáles son las impresiones que tenemos sobre este punto? Bueno, como hemos mencionado, todo el mundo, o por no decir mayormente la gente piensa que la ciencia y la Biblia no están relacionadas. Y muchas veces también lo relacionan a un ingeniero o una persona que estudia ciencias. Es más difícil que se pueda convertir o que pueda creer en la creación. Claro, ¿no? Una postura cristiana. ¿Por qué? Porque dicen, no, porque va a querer que todo lo demuestren, que todo lo prueben. Y si nos vamos a fondo a este tema, la ciencia y la Biblia son como hermanas. No es algo que esté totalmente discrepando, ¿Qué ¿no? tan contraproducente podría ser, no? Ya, yo creo, pero pruébame. En ambos lados no se puede probar nada. Claro, pero tienes, por ejemplo, la ciencia que te apoya. ¿Y será que la ciencia no apoya en ningún lado? Ahora, una cosita más que necesitamos también mencionar. ¿Será que cuando se hacen investigaciones científicas, con qué finalidad se hacen? O sea, hacemos, pero ¿con qué finalidad? ¿Con qué propósito?
El mostrar mi conocimiento, mi poder, mi origen, o el deseo ferviente de conocer qué hay detrás de todo. Bueno, la ciencia, cuando hace ese tipo de investigaciones, trata de verificar las hipótesis que se realizan, ¿no? Trata de responder estas preguntas, pero desde que, digamos así, el método científico se institucionalizó así en todas las ciencias, siempre se responde, o mejor dicho, siempre se trata de responder, pero solo se queda en eso, en tratar de responder, pero nunca se responde nada. En hipótesis, Y muchas veces también se habla de la ciencia con el propósito de dejar a un lado a la Biblia. No tanto contradecirla, pero decir, no, la Biblia no es para eso, sino la ciencia es lo que vale. Ahora, estamos viendo un poco como que ya le estamos echando la culpa de que la ciencia sí es la malvada de la película y que la ciencia sí trata de opacar a la Biblia y todo. Pero si nos damos cuenta, justo cuando Caleb mencionaba de esa época oscura donde supuestamente personas utilizaban la Biblia, si vemos, la Biblia no se daba para todas las personas y por eso no había un desarrollo tampoco. Y entonces, si se ve el ejemplo, yo creo que la Biblia y la ciencia avanzaron juntas luego del oscurantismo, de toda esa época medieval donde estaba oculto. Mire, hoy en día cuando hablamos del origen del hombre y hablamos de la creación y el origen de la vida dentro del planeta, manejamos lo que es, o entendemos y estudiamos también lo que es el teorema del, bueno, no el teorema, ¿no? Pero el concepto, la teoría, vamos a ponerlo así, de lo que es el diseño inteligente, que todo lo que existe tuvo un diseñador detrás. La ciencia no lo puede probar totalmente, así como no puede probar ninguna de las cosas de la evolución. ¿Cuán importante es la fe en el momento de empezar a descubrir o a indagar sobre el origen del hombre, el origen de la vida y el origen del universo? Bueno, al principio estábamos hablando de curiosidad, ¿no? O sea, cuán determinante es cómo te responden esa curiosidad para poder creer en algo. Porque de alguna forma tomar una postura a favor o en contra del evolucionismo, del creacionismo, es cuestión de fe. Ahora, justo que habla de lo que mencionas del diseño inteligente, esta teoría se formó para tratar de dar resultado, comprobar eso, la complejidad de los seres vivientes que tenían, porque en ese momento se veía tan complejos que no se podía comprobar, entonces salió el diseño inteligente porque sí o sí una persona tenía que haber diseñado para que sean tan, se nota, ¿no? tan lindos. Este tipo de entender la creación del hombre y de la vida en general nos permite ver claramente que hay alguien o algo detrás de todo lo que ha sido creado. Ok, también podemos ver que, por ejemplo, en este caso la ciencia no está muy desligada de la Biblia, porque la segunda ley de la termodinámica nos explica que de un desorden no puede venir un orden, ¿no? Y quizás esta teoría apoya a la teoría o a la creencia de la creación, ¿no? Muy bien, lo cierto es lo siguiente. Hoy en día, con la libertad de conciencia, libertad religiosa y la libertad de información y todas las libertades que hay, ¿verdad? Tú puedes elegir qué creer. Y lo interesante es que como tú entiendas de dónde vienes, algo que mencionó Yurema a comienzos del programa, ¿verdad? Como tú entiendas de dónde vienes, va a explicar hacia dónde piensas ir. El que tú creas cómo apareció nuestra especie te va a permitir entender cómo es que debes vivir la vida. Porque si yo vine de la nada, pues mi existencia es nada. Si yo vine de la casualidad, mi existencia es una casualidad. Si yo vine de un creador, entonces yo tengo un propósito, tengo una razón de ser. Sin embargo, para contestar todas estas preguntas vamos a volver en el próximo y último bloque del programa. No se vayan, esto es Controversia, el tema que estamos tratando, la partícula de Dios. Volvemos después de un corte. Muy bien, ya estamos de regreso en el último bloque del programa. El tema que estamos viendo, la partícula de Dios. Así que ustedes recuerden que sus comentarios, dudas y aportes sobre este tema pueden hacerlo a través de las redes sociales. Y ya está con nosotros en este último bloque nuestro invitado, el doctor Daniel Richard, doctor en Teología y magíster en Salud Pública y pues docente de la Escuela de Posgrado en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Una alegría estar con ustedes y nuevamente participar de este diálogo. Muy bien, hablemos de qué argumentos podemos encontrar respecto a la creación del mundo. Argumentos podríamos ver en diferentes campos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la biología. Allí nomás encontramos muchos argumentos.
argumentos que hasta este momento los mismos físicos, a medida que avanza la ciencia, encuentran, digamos, mucho más coherencia con lo que se encuentra en el registro bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre es creación de Dios. ¿Qué dice la biología? Que el ser humano es una entidad tan compleja que no podría haber sido hecho sin una causa que sea mucho más compleja que ella, ¿no? Si ustedes analizan una célula, ¿qué es una célula? Una célula es materia altamente organizada desde el punto de vista biológico y que todo funciona como una estructura completa. Y todo esto, al final de todo, obedece a un diseño perfecto. Entonces, si esto es así, la gran pregunta es, ¿quién es el diseñador de todo esto? ¿Cierto? Ahí encontramos un argumento muy interesante, ¿no? Podríamos buscar en diferentes aspectos. En la física, por ejemplo. Dentro de la física hay muchas ramas, hay muchas disciplinas. Y voy a hablar un poquito sobre la termodinámica, nada más que es una área de la física. La termodinámica tiene 3 leyes. La primera ley, ustedes deben conocer por los estudios, y dice así en resumen, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos en la naturaleza? Viéndolo así, vemos procesos de conservación, mas no vemos procesos, digamos, de nuevas creaciones. El mundo se conserva a través de las leyes físicas, pero nosotros sabemos que detrás de todas esas leyes físicas, todo esto obedece también a un diseño. Las leyes físicas no están puestas así nomás. La segunda ley es mucho más interesante. Dice que todo en el mundo tiende al desorden. Esta segunda ley de termodinámica, y Clausius, un científico alemán, acuñó el término, la palabra entropía. O sea, en el mundo se dan procesos de entropía y eso lo observamos en todo. Si usted, por ejemplo, un día no se organiza, deje usted de ordenar sus cosas un día, deje de lavar los platos, deje de tender su cama, deje de bañarse. ¿Qué va a pasar en una semana? ¿Qué puede pasar en un mes? ¿No? O sea, la entropía está en todos los procesos. Y esta ley hace imposible el tema de la evolución, porque para que haya evolución tendría que violar muchas veces las leyes, esta ley de la termodinámica, que dice que en vez de que existe un proceso que va de lo menos complejo a lo más complejo, esta ley dice que va de lo complejo a lo menos complejo, o sea, del orden al desorden. Eso es lo que se da en el mundo. Esta ley dice, no, va del desorden al orden. Entonces, esa es otra forma como podemos ver que cómo es que se puede explicar, ¿no? Entonces, el paradigma que dice que la ciencia y la religión son ¿cómo decir? Son enemigas, no se llevan, se detestan, no tiene validez. Exactamente. No, la ciencia, entendiéndolo desde el punto de vista objetivo, cuando la ciencia se enmarca en su ámbito, que se llama el método científico, ese es el ámbito, está bien. Cuando se sale de allí y pretende explicar el futuro o el pasado, ahí pierde, porque la ciencia en el método científico tiene pautas bien claras. Por ejemplo, el método científico exige que haya una experimentación, que haya una comprobación. Pero ¿quién puede experimentar los orígenes? Si es por el lado de la creación, no se puede experimentar. O por más experimentos que se hayan hecho, no se pueden reproducir un escenario tan lejano, ¿no es cierto? Igualmente, si ha habido evolución, tampoco lo sabe. Nadie fue testigo, no se puede comprobar, no se puede volver a experimentar. Así que simplemente se cree por fe. Muy bien. Una pregunta más antes de que puedan pasar, chicos, para dejar el camino allanado. Cuando hablamos de la creación de Dios, ¿verdad? Hablamos de 6 días literales, cada especie en su orden. ¿Es la fe y la creación suficiente para entender nuestros orígenes? Mire, los orígenes de todo lo que existe, podemos verlo desde el punto de vista, digamos, de
de la cosmovisión bíblica o como también evolucionista. Desde la cosmovisión bíblica es suficiente las dos fuentes, la revelación especial que es la Biblia, básicamente Génesis 1, 2, ¿no es cierto?, donde está la creación, y el 3 explica el porqué de todo el drama que pasa en el mundo, y la otra fuente es la naturaleza. Yo creo que ambas fuentes se complementan. La Biblia explica el porqué del desorden, del sufrimiento, ¿no es cierto?, y la naturaleza muestra que existe ese desorden, los efectos de lo que la Biblia llama pecado y lo que la física la llama entropía, que es lo mismo. Pastor, ahora yo podría creer en la Biblia y también esperar que aparezca el bosón de Higgs que estuvimos hablando. Bueno, hay que recordar que el propósito por el cual se quería encontrar el bosón de Higgs es justamente para negar la intervención de un ser supremo. Ese era el propósito. Para nosotros, los que creemos en la Biblia, lo que dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eso es suficiente. No se explica más. Dios creó, y cuando se habla de creación, la Biblia comienza con un verbo muy específico. La palabra bará es la primera palabra que se usa para crear en la Biblia, en Génesis 1. Ese verbo significa hacer algo de la nada, traer algo de la no existencia. Entonces, para nosotros es suficiente. Pero los físicos, los que no creen en Dios, ellos quieren encontrar qué cosa pudo formar los mundos, los cuerpos. Porque el Big Bang solamente explica la gran explosión, pero cómo se juntó el universo. Ese es el punto en este momento. Entonces, esa partícula, en cierto modo, no es para demostrar que Dios... Además, el encuentro de la partícula de Dios no demuestra que Dios existe, o tampoco niega que Dios exista. Simplemente es una forma en la cual, un argumento más para que ellos puedan explicar que podría haber sido así, es un supuesto, porque en la realidad esa partícula no se ha visto. Y podríamos decir que estos científicos o también las personas que creen en este tipo de descubrimientos o las personas que basan su fe o fundamentan su fe en esto, es como si estuvieran osando de alguna forma usurpar el lugar de Dios al tratar de crear algo de la nada, porque yo alguna vez leí una literatura diciendo de que el hombre va a llegar en un momento también a crear lo mismo que hizo Dios, la antimateria, o sea, crear algo de la nada. ¿Por qué el hombre osa hacer esto? ¿Qué hay detrás de todo ello? Bueno, el hombre siempre ha procurado, digamos, a través de todo esto, esta avalancha de conocimiento, utilizando los dones que Dios ha dado, porque la ciencia en realidad es conocimiento y el conocimiento tiene un origen que nosotros sabemos en Dios, pero ha tratado de negar la existencia de Dios a tal punto de decir que el hombre es el que ha creado a Dios, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, yo mucho, no sé si voy a dar con tu pregunta, pero permíteme explicar con lo que dijo Arthur Kay. Arthur Kay es un científico, un físico de la Universidad de Harvard. Él dijo así, ¿no? Él dijo así: la evolución, voy a ir un poquito a esto para de repente luego venir, no está probada ni se puede probar. La única alternativa a esto sería una creación especial y en eso no se puede pensar. O sea, hay un prejuicio de tal manera, hablar de un creador, que prefieren buscar otros caminos, salirse del campo netamente científico, a esto es lo que vamos, ¿no? Y comenzar a especular. O sea, todas las teorías que la ciencia pueda sacar en cuanto al origen del universo, al origen del mundo, son dogmas, son especulaciones. Y este botón de Higgs creo que es una más en todo eso. Pastor, y podríamos hablar también, por ejemplo, o sea, en ambas se habla de teoría, ¿no? Teoría de la creación y teoría de la evolución. Y cuando es una teoría sabemos que todavía no ha sido comprobada. Y vemos que estos temas se hablan mucho en algunos libros que han salido, ¿no? Y dicen,
la partícula de Dios que puede crear el hombre. O sea, ¿a qué punto le podríamos explicar eso a una persona no creyente que no, vea estos dos temas? Ambas son teorías. Dicen uno que la evolución y que el hombre puede recrear la creación, ¿no? Y el otro es que acatar de frente, ¿no?, que un Dios supremo pues dio la creación. ¿Cómo se le podría explicar esto? ¿O qué se le podría...? Bien, cuando nosotros hablamos de teoría tenemos que tener mucho cuidado, porque algunos llaman teoría a lo que no es teoría. Cuando hablamos de la teoría de la evolución, más se habla de teoría de la evolución, estamos olvidando de qué es una teoría científica, ¿no? Muchos investigadores ya han tratado de estudiar cómo llamar a la evolución. Y la conclusión es que la evolución ni siquiera es una teoría, ni siquiera es un postulado científico. Entonces, ¿qué es? Entonces, los científicos conscientes de esto, porque no se puede demostrar, no se puede experimentar, no pasa, digamos, todos los pasos del método científico, han llegado a esta conclusión. La evolución es un dogma, ¿no? Es algo que tú puedes creer, que el otro puede creer, cada uno tiene su forma de pensar, es una forma de pensar, un dogma, ¿no? Vendría a ser lo mismo que la Exacto. creación. Ahora, exacto, la creación tampoco se puede experimentar. En ese sentido, ambos son equivalentes, ¿cierto? Para ambos se necesita fe, pero yo necesitaría más fe para creer en el dogma de la evolución. ¿Por qué? Porque tengo que creer que la materia tiene la capacidad de hacer por sí sola lo que no se puede hacer en los mejores laboratorios más avanzados del mundo, ¿no? Es como creer que de una erupción volcánica de pronto tú vas a encontrar una computadora de última generación. ¿Cómo podía haber salido de todo ese caos, de toda esa explosión? Creo que es inaudito, ¿cierto? Yo tengo que creer en eso. Eso dicen los evolucionistas, los científicos evolucionistas, ¿no? Ahora, para creer en la creación, simplemente tengo que aceptar lo que la Biblia dice, que tenemos un creador y tenemos un origen en alguien que es superior a todo lo que existe, a toda su creación, un ser inteligente, una persona que se relaciona y que sustenta su creación. Y eso es lo que nosotros vemos en la realidad. O sea, yo creo en la creación no porque la ciencia me lo demuestre, porque no tiene cómo demostrarlo. Yo creo por las evidencias que sí, usando el método científico, se pueden encontrar en la naturaleza y que son más coherentes con lo que la revelación dice. ¿Qué tendríamos que tener bien en claro referente a esto, al tema que hemos tratado, ¿no?, la partícula de Dios o el bosón de Higgs, como cristianos? ¿Qué necesitamos tener bien en claro al abordar este tema? Muy bien. Primero, de que Dios es el creador de todas las cosas. Él creó toda la materia. Él es la causa de todo lo que existe. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que se haya descubierto la partícula de Dios, vamos a llamarlo entre comillas, o el bosón de Higgs, no me demuestra que Dios existe o que Dios no exista. Simplemente, lo único que estamos viendo es que el hombre sigue afanado en buscar una explicación al origen del universo, del mundo, sin la necesidad de Dios. Entonces, ahora, en tercer lugar, lo que sí podemos, digamos, ganar con todo esto, y eso es muy importante, es que cuando vemos la complejidad de la materia, la física, la química, me ayuda a ver que la materia es tan bien estructurada, el micromundo que hay en la materia, esta partícula subatómica, me muestra un orden increíble, una perfección increíble, de tal manera que yo puedo entonces confiar en que tenemos un diseñador, un arquitecto divino que se llama Dios, y confirma eso más mi fe. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, querido doctor, en este espacio, en este programa aquí en Controversia. Nos ha ayudado a entender muchas cosas que de repente ignorábamos referente a este tema. Fue el doctor Daniel Richard, docente en la Escuela de Posgrado
de la Universidad Peruana Unión. Antes de cerrar el programa, queremos primeramente compartir con ustedes un texto bíblico. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Este texto es un permanente recuerdo de parte de Dios que Él nos ha creado, que Él ha hecho todo lo que está en el universo. Dios permitió que fuera escrito en la Biblia para que en este momento tú y yo podamos ver que somos creación de Dios. Venimos de la creación de Dios, nos ha hecho, Dios nos ha planificado, no somos fruto de casualidad. Cuando te sientas mal, recuérdalo, tú eres plan de Dios, has nacido y has crecido porque Dios lo planeó. Él no permitió y nunca permitirá jamás que el hombre venga fruto de la casualidad. Así que antes de despedirnos del programa, solo queremos recordarte que tenemos preparado aquí en Controversia un curso bíblico especial, La Biblia Habla. A través de este curso, tú podrás descubrir verdades bíblicas que te ayudarán a conocer mejor a este Dios maravilloso que nos ha creado. Todo lo que tienes que hacer es escribirnos un correo electrónico aquí al programa y nosotros te haremos llegar el curso bíblico inmediatamente. Bueno, no hay tiempo para más. Recuerda que todos tus comentarios y preguntas sobre este tema puedes hacerlo llegar a través de las redes sociales. Nos vemos en la próxima edición de Controversia.